¿Y si te dijera que Adán podría no haber sido el primer hombre en la tierra? ¿Me creerías? Sí, así es. Existe un misterio oculto en la Biblia que pocos conocen sobre las hijas de Adán y Eva. La Biblia nos enseña que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, los progenitores de toda la humanidad. Pero hay algo que muchos ignoran. ¿Cómo pudo Caín, el primer hijo de Adán y Eva, encontrar esposa y construir una ciudad justo después de ser expulsado del Edén? ¿Quiénes eran esas otras personas? ¿Es posible que existieran humanos antes de Adán? ¿Qué nos revelan la Biblia y los libros antiguos sobre este misterio? Hoy quiero que me ayudes a descifrar este enigma que ha intrigado a estudiosos, teólogos e investigadores durante siglos. ¿Aceptas el desafío? Entonces, prepárate, porque tenemos mucho que analizar sobre la creación de la humanidad y los primeros hombres en la Tierra. Y antes de continuar, si este tipo de conocimiento te interesa, te pido con cariño que te suscribas al canal y actives las notificaciones ahora mismo, porque lo que voy a compartir contigo es un conocimiento de valor incalculable sobre los secretos ocultos de la Biblia. Ahora, vamos a lo que realmente importa. Primero, necesitamos preguntarnos qué dice realmente la Biblia sobre el primer hombre. La narrativa bíblica de Génesis 1 y 2 afirma que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida. Pero, al analizar más profundamente, encontramos detalles en la Escritura que generan preguntas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17, justo después de que Caín fuera maldecido por Dios y expulsado a la tierra de Nod, la Biblia menciona algo intrigante. Y salió Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y él edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad conforme al nombre de su hijo, Enoc. Aquí surge el gran misterio. Si Adán, Eva, Caín, Abel y Set eran las únicas personas en el mundo en ese momento, ¿de dónde vino la esposa de Caín? Y aún más, ¿cómo pudo construir una ciudad? Para que exista una ciudad, ya debía haber una población considerable. Este pasaje plantea algunas posibilidades inquietantes. La primera es que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas que no fueron mencionados en la Biblia. Otra posibilidad es que existieran otros seres humanos en la tierra antes de Adán, y que el relato de Adán y Eva simbolice solo una línea específica y no toda la humanidad. Para responder a estas preguntas, debemos analizar no solo la Biblia, sino también textos apócrifos, tradiciones judías e incluso descubrimientos arqueológicos. Si te gusta este tipo de contenido, déjame tu valioso me gusta para saber que voy por el camino correcto y seguir trayendo más videos como este. Existen algunas evidencias ocultas sobre los humanos antes de Adán, y el libro de los Jubileos, un texto apócrifo no incluido en el canon oficial de la Biblia, menciona que Adán y Eva tuvieron otras hijas. Una de ellas, llamada Awan o Quema, habría sido la esposa de Caín. Este libro también menciona otra hija, Asura, quien se habría casado con Set, asegurando la línea justa de la humanidad. Sin embargo, una teoría aún más controversial sugiere que Adán podría no haber sido el primer hombre en la tierra. Esto se debe a que, en Génesis 1, versículo 26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Pero poco después, en Génesis 2, versículo 7, la Biblia describe la creación de Adán de manera distinta. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Muchos teólogos señalan que esta diferencia podría indicar dos creaciones distintas. Génesis 1 describiría la creación de un grupo de humanos, mientras que Génesis 2 narraría la creación de un hombre específico, Adán, quien recibió el soplo divino y la responsabilidad del jardín del Edén. Esto explicaría por qué ya había personas en la tierra de Nod
y cómo Caín encontró esposa y construyó una ciudad. Pero si esta teoría es cierta, ¿quiénes eran estos otros humanos antes de Adán? Fueron creados por Dios, pero sin el aliento divino. ¿Eran una raza separada? ¿O quizás eran los neandertales u otras civilizaciones prehistóricas mencionadas indirectamente en la Biblia? Para responder a estas y otras preguntas, podemos analizar qué dicen los textos judíos e islámicos sobre los primeros humanos. Además del libro de los Jubileos, algunas tradiciones judías mencionan que Caín y Abel tenían hermanas gemelas que fueron destinadas a ser sus esposas. Esto explicaría la presencia de mujeres en aquella época, pero no resuelve el enigma de cómo Caín pudo construir una ciudad entera. Por otro lado, en el Islam, hay registros de que Adán y Eva tuvieron hijos en pares de gemelos, y estos hermanos y hermanas se casaron entre sí para poblar la tierra. Algunos textos islámicos mencionan a las hijas de Adán como Balbira y Calmana, quienes habrían sido las esposas de Caín y Abel, respectivamente. Pero hay una cuestión aún más intrigante. Si existían humanos antes de Adán, ¿cuál era el verdadero propósito de la creación de Adán y Eva? Y aún más, ¿cómo afecta esto nuestra comprensión sobre el origen de la humanidad y el plan divino? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Adán fue realmente el primer hombre? ¿O crees que la Biblia oculta pistas sobre la existencia de otros humanos antes que él? Comenta aquí abajo tu opinión. Quiero saber qué piensas. Y no te vayas todavía. En los próximos minutos, quiero presentarte a los hijos ocultos de Adán y Eva y mostrarte por qué sus historias fueron borradas de la Biblia. Quédate conmigo. Si te gustan los análisis de textos bíblicos que revelan los secretos del Edén, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana traigo contenido nuevo que te hará abrir los ojos a la realidad y a los misterios del jardín del Edén. Ahora dime, ¿sabías que Adán y Eva tuvieron otros hijos además de Caín, Abel y Set? ¿Pero por qué la Biblia casi no habla de ellos? ¿Qué fue ocultado y por qué? La mayoría de las personas conoce la historia de Caín y Abel, el primer asesinato de la humanidad y la maldición que cayó sobre Caín. Después de eso, el texto bíblico menciona que Eva dio a luz a otro hijo, Set, quien se convirtió en el ancestro de la línea de los justos. Pero ¿qué pasó con los otros hijos de Adán y Eva? Sí, ellos existieron. Génesis, versículo 4, lo deja claro. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. La Biblia no nombra a estas hijas de Adán y Eva, pero algunos textos antiguos aportan información fascinante. Uno de ellos es el libro de los Jubileos, un texto apócrifo considerado sagrado por algunas tradiciones judías y cristianas primitivas. Según este libro, dos mujeres fueron esenciales para la continuación de la humanidad: Awan, Okema y Asura. Awan habría sido la esposa de Caín y madre de sus descendientes. Asura se habría casado con Set y habría dado origen a la línea, que llegaría hasta Noé. Esto significa que, según estos escritos, la humanidad se multiplicó a partir de matrimonios entre hermanos y sobrinos. Para los estándares modernos esto puede parecer extraño, pero en aquella época, sin otras familias en la tierra, esta habría sido la única forma posible para la continuidad de la humanidad. Curiosamente, el nombre Awan podría estar relacionado con palabras que significan fuerza o sustituta, lo que sugiere una mujer influyente en la línea de Caín. Por otro lado, Asura, cuyo nombre se asocia con el color azul del cielo o el lapislázuli, representa pureza y conexión con lo divino. Pero, ¿tiene sentido esta teoría? Si es así, ¿por qué la Biblia no menciona estos nombres? Entonces, ¿por qué fueron olvidadas las hijas de Adán y Eva? La respuesta puede encontrarse en la forma en que los textos bíblicos fueron escritos y preservados a lo largo de los siglos. La Biblia se enfoca principalmente en las figuras masculinas, porque en el contexto de la época, la herencia y la descendencia se transmitían de padre a hijo. Pero hay otro detalle interesante.
la exclusión de estas mujeres pudo haber sido intencional, con el fin de proteger la narrativa central de la Biblia, que prioriza la línea de Set como la descendencia justa de Dios. La línea de Caín tomó un camino diferente, fundando ciudades y desarrollando una sociedad más enfocada en el progreso humano que en la adoración a Dios. Mientras tanto, la línea de Set mantuvo su conexión con el Creador, dando lugar a personajes como Enós, el primero en invocar el nombre del Señor. Enoc, el hombre que caminó con Dios y no vio la muerte. Noé, el elegido para sobrevivir al diluvio. Pero, ¿qué pasó con los descendientes de Caín? ¿Desaparecieron por completo? ¿O todavía existen rastros de esta línea hasta nuestros días? ¿Qué opinas? ¿Crees que los nombres de las hijas de Adán y Eva deberían haber sido preservados en la Biblia? ¿O fueron olvidados intencionalmente? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora, presiona el botón de me gusta para que sepa que esta información te ha sido útil. Y sigue viendo, porque en el próximo bloque te contaré uno de los mayores secretos bíblicos sobre el conflicto entre la línea de Caín y la línea de Set. ¿Cuál de ellas realmente moldeó el futuro de la humanidad? ¿Lo sabes? Quédate para descubrirlo. Después de que Caín asesinó a su hermano Abel, su vida nunca volvió a ser la misma. Fue maldecido por Dios y condenado a vagar por el mundo, lejos de la presencia divina. Sin embargo, Caín no desapareció. Al contrario, fundó una ciudad, tuvo hijos e inició una línea de descendencia que creció y se expandió. Mientras tanto, después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, quien se convirtió en el ancestro de los justos. Pero lo que muchos no perciben es que la historia de Caín y Set no trata solo de individuos, sino que marca el inicio de un gran conflicto espiritual que resonaría por generaciones. Caín, desterrado de la presencia de Dios, fue a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí encontró esposa, tuvo hijos y construyó la primera ciudad de la historia, llamada Enoc. Pero la gran pregunta es, ¿cómo pudo hacer esto si, en teoría, solo existían Adán y Eva en la tierra? Este misterio sugiere dos posibilidades: que ya existían otras personas en la época, lo que indicaría que la humanidad no comenzó solo con Adán y Eva; que los descendientes de Caín se multiplicaron rápidamente, formando una gran población en poco tiempo. Lo cierto es que su linaje se distanció cada vez más de Dios, enfocándose en la autosuficiencia, la cultura y la innovación. La Biblia menciona a algunos descendientes de Caín, como Lamec, quien rompió el modelo de matrimonio monogámico y se convirtió en el primer hombre con 2 esposas. Además, se jactaba de su violencia y declaró abiertamente que había matado a un hombre, mostrando que la maldad de Caín fue heredada y multiplicada. Sin embargo, no podemos ignorar que la descendencia de Caín también trajo avances para la humanidad. Sus descendientes fueron los pioneros en la música, la metalurgia y la ganadería. Esto demuestra que, aunque alejados de Dios, contribuyeron al progreso de la sociedad. Pero, ¿qué pasó con esta línea de descendencia? ¿Desaparecieron completamente? Mientras Caín y sus descendientes construían ciudades y se sumergían en la rebeldía, la línea de Set siguió un camino diferente. Génesis 4 nos dice que, con el nacimiento de Enós, nieto de Adán, las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este es el primer registro en la Biblia de una humanidad buscando activamente a Dios, lo que indica que la línea de Set mantuvo viva la adoración y la conexión espiritual con el Creador. De esta línea surgieron personajes clave en la historia de la fe, como Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte; Noé, el elegido para preservar a la humanidad en el diluvio. La Biblia nos muestra que, a lo largo de las generaciones, la línea de Set se mantuvo fiel al Creador, mientras que la línea de Caín se alejaba cada vez más de la voluntad de Dios. Pero esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Estas dos líneas coexistieron por un tiempo? ¿Podrían haberse mezclado?
Si buscas respuestas a preguntas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras investigaciones sobre textos bíblicos y apócrifos. Al final, el conocimiento correcto en las manos correctas se convierte en una herramienta para el crecimiento y el éxito. En Génesis 6, encontramos un versículo misterioso y enigmático. Y aconteció que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y entonces les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Muchos estudiosos creen que este pasaje hace referencia a la mezcla de la línea justa de Set con la línea corrupta de Caín. Cuando los descendientes de Set comenzaron a casarse con las descendientes de Caín, la influencia de la maldad y la rebeldía se propagó rápidamente. Esto explicaría por qué, poco después, la humanidad cayó en un estado de corrupción extrema, lo que llevó a Dios a tomar una decisión drástica: el diluvio. Solo Noé y su familia, los últimos descendientes justos de Set, fueron preservados para restaurar la humanidad. ¿Este conflicto aún existe en nuestros días? Pero aquí surge una pregunta aún más inquietante. ¿Esta batalla espiritual entre las dos líneas continúa hasta el día de hoy? ¿La humanidad sigue el camino de la línea de Caín o el de la línea de Set en la actualidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas, y no te vayas todavía, porque todavía necesito hablarte sobre uno de los mayores misterios de la creación. ¿Existieron humanos antes de Adán? ¿Qué revelan la Biblia y otras tradiciones sobre este enigma? La Biblia nos enseña que Adán fue el primer hombre creado por Dios y que, a partir de él, surgió toda la humanidad. Pero, ¿es esa toda la verdad? Existen pasajes ocultos en las Escrituras, además de textos apócrifos y tradiciones antiguas, que plantean la posibilidad de que otros humanos pudieron haber habitado la tierra antes de Adán. ¿Sería posible que el propio libro de Génesis nos diera pistas sobre esta teoría? Yo creo que sí. Si analizamos cuidadosamente la Biblia, encontraremos algo intrigante. En Génesis 1, versículo 26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda la tierra». Este versículo describe la creación del hombre. Sin embargo, poco después, en Génesis 2, versículo 7, la Biblia presenta un relato diferente. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Por qué estos dos relatos son distintos? Algunos teólogos y estudiosos sugieren que Génesis 1 podría referirse a la creación de un grupo de humanos, mientras que Génesis 2 detalla la creación específica de Adán y Eva. Si esta interpretación es correcta, significaría que existían otros humanos en la tierra antes de Adán, y que él fue el primero en recibir un espíritu directamente de Dios. Esto podría explicar algunos misterios, como el hecho de que Caín encontró una esposa y construyó una ciudad poco después de matar a Abel. La idea de que pudieron haber existido humanos antes de Adán no es nueva. Es conocida como la teoría de los preadamitas, y ha sido debatida por teólogos a lo largo de la historia. Algunas tradiciones judías e islámicas sugieren que Dios pudo haber creado otras razas humanas antes de Adán, pero que éstas fueron destruidas antes de la creación del jardín del Edén. Esto explicaría por qué Caín encontró personas en la tierra de Nod y cómo ya existían sociedades organizadas en aquella época. Además, esta teoría plantea otra cuestión intrigante. ¿Podrían estas civilizaciones preadamitas estar relacionadas con los neandertales o con otras razas humanas extintas? ¿La ciencia confirma la existencia de humanos antes de Adán? Los fósiles encontrados por arqueólogos muestran que existieron humanos en la Tierra miles de años antes de la cronología tradicional de Adán y Eva. Esto podría significar que hubo humanos antes de Adán, pero sin el mismo propósito espiritual y sin la conexión directa con Dios,
Adán no fue el primer ser humano, sino el primero con alma y un propósito divino. ¿Está esta verdad oculta en la Biblia? Si existieron otros humanos antes de Adán, esto cambiaría completamente nuestra comprensión de la creación. Explicaría los misterios de Génesis y revelaría un nuevo nivel de interpretación sobre la humanidad y el propósito de Dios. Pero, ¿por qué la Biblia no habla claramente de esto? Tal vez porque el enfoque de la Biblia no es contar la historia biológica de la humanidad, sino la relación entre Dios y los seres humanos. Esa es nuestra gran respuesta. De cualquier manera, este misterio sigue abierto y cada persona puede sacar sus propias conclusiones. Si te gustó el video y las conclusiones que exploramos aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Nos vemos en el siguiente misterio.